Muy buenos días para todos. El Señor les bendiga. Qué alegría verlos nuevamente. Pero hoy veo algo especial, hay muchos hombres. Eso es maravilloso. Dense un aplauso, por favor. Apláudanse porque en la iglesia del Señor hay escasez de hombres, no solo en esta iglesia, en toda la iglesia de Cristo de toda la tierra hay escasez de hombres. En cambio, hay abundancia de mujeres. Son los esposos los que le dicen a la esposa, vaya usted y ore por mí, que yo aquí me quedo tranquilo viendo el partido. No, eso ya está cambiando y hoy tenemos testimonio de eso en este lugar. Por eso, qué alegría, mis hermanos, estar aquí con ustedes, qué alegría reunirnos y poder continuar con esta serie de mensajes que estamos llevando en esta serie que se llama Redimidos. Hemos estado predicando los últimos domingos acerca del tema de la redención. Por eso esta serie se llama Redimidos y es muy importante que reflexionemos acerca de esto, que tengamos en nuestra mente, que tengamos en nuestro corazón los pensamientos de Dios, que recibamos la palabra del Señor con sana mansedumbre, que podamos entender el mensaje para que seamos transformados, porque acordémonos que cuando aquí se predica la palabra de Dios, cuando en la iglesia de Jesucristo se predica la palabra de Dios, es Dios hablando a través de sus siervos, es el poder de Dios, es la palabra de Dios, que es espíritu, que llega con fuerza al espíritu de cada uno, y por eso es que nos dice la Escritura que la palabra no regresa vacía, sino que para aquello a lo cual fue enviada, cumple con su propósito y las vidas de las personas serán transformadas. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer en Cristo y es caminar en la obediencia que el Señor nos ha dado. El Señor nos enseña que somos justos por la fe, que caminamos en fe, que nos movemos por fe, y esa fe demostrada se llama obediencia. Y es obediencia a sus mandamientos, estatutos, normas, preceptos, todo lo que Él nos dice en la Biblia, para que nosotros cada uno individualmente tenga evidencias del poder de Dios que se tiene que manifestar en su hogar, en su matrimonio, en su familia, en sus hijos, en los nietos, en nuestras generaciones, como ciudadanos, infiltrándose la palabra de Dios, transformando naciones enteras. Eso quiere Dios, por eso les invito a orar. Padre, te damos gracias. Hoy queremos poner en alto tu santísimo nombre, mi Señor. Queremos reconocer que tú eres Dios, que tú fuiste quien envió a tu Hijo Jesucristo, a tu unigénito Hijo, para que muriera en una cruz, derramando toda su sangre para el perdón de nuestros pecados, Santo Señor, en una victoriosa redención tan inconmensurable que aún no alcanzamos a entender, pero que por ti, precioso Señor, te pedimos que sea revelada a cada uno de los aquí presentes, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, el título de la prédica de hoy se llama Victoriosa Redención. Cuando la palabra está siendo pronunciada, la palabra
se va haciendo viva, se va haciendo eficaz. Nosotros no vemos las letras de las palabras cuando salen por nuestra boca, pero la palabra nos enseña que cuando la palabra salió nosotros ya no la podemos atajar, ya no podemos devolverla para evitar el cumplimiento. Por eso todos nosotros debemos tener muchísimo cuidado cuando abrimos nuestra boca y pronunciamos palabras. Debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Debemos frenar nuestra lengua, como dice allá en Santiago. ¿Por qué? Porque las palabras hacen daño. Las palabras, cuando se envían en bendición, también hacen mucho provecho a las personas. Y la palabra de Dios, cuando la enviamos en bendición, entonces es un provecho maravilloso para tu casa. Bendice pues con la palabra a tus hijos, bendice a tu esposa, bendice a tu familia, bendice su salida y bendice su entrada. Siempre desea el bien, siempre bendícelos, no con argucias y cosas traídas por allá del ocultismo, sino con la palabra de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te prospere. Yo te deseo lo mejor para tu vida, que te vaya muy bien, que tengas salud, que prosperes en cuanto haces. Cuando tú usas la palabra de Dios, nunca le digas a la esposa, bendíceme que me voy. No, ora tú porque tú eres el sacerdote de la casa y tu esposa te va a bendecir, claro, pero bendice tú como sacerdote de tu casa. Usa ese don de Dios, porque así tu familia está escuchando, está siendo bendecida y tu hogar está teniendo la paz de Cristo. Vamos a leer, mis hermanos, Isaías capítulo 52, versos del 13 al 15. Tenga en mente el título del mensaje, Victoriosa Redención. Y dice así: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado, pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán muchos ante él. Verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. No voy a leer lo que sigue, esto es la parte final de Isaías 52 y luego comienza Isaías 53, donde nos habla acerca del siervo sufriente, de la anunciación que venía en la palabra profética dada por Dios 850 años antes del nacimiento del Mesías. Ahí venía profetizada la palabra anunciando que él ya estaba caminando espiritualmente hasta llegar el día del cumplimiento. O sea, la palabra salió por la boca, como les decía hace un momento, y fue enviada a su cumplimiento. Y poco a poco fue avanzando hasta que llegó el día del nacimiento del Mesías. Nosotros somos beneficiados de la anunciación del Mesías, de cómo el Señor, que aquí en lo que acabamos de leer nos está mostrando cómo Él sufrió, cómo Él se puso por nosotros. Y vemos la palabra que fue anunciada, que salió por la boca del profeta, que fue enviada por Dios a través de la boca de ese profeta y empezó a correr la palabra dirigiéndose hacia su cumplimiento.
Así quiero que usted, mi hermano, el día de hoy esté atento al mensaje de la palabra de Dios, porque así como el profeta habló y la palabra llegó a su cumplimiento, la palabra hoy a nosotros, a cada uno de nosotros, nos está siendo anunciada. Nosotros no la estamos viendo, pero la estamos escuchando y la palabra de Dios nos está siendo anunciada para que escuchemos la voz de Dios y pongamos por obra lo que Él nos manda. Porque muchas veces no oímos la voz divina y sí queremos pedirle al oído divino que escuche nuestra oración. Muchas veces no tenemos respuestas a nuestras oraciones porque nosotros primero, antes, no hemos afinado nuestros labios para hablar la verdad. ¿Se dan cuenta cómo es el entrenamiento que Dios quiere darnos? Victoriosa redención. Vamos a ir a Hebreos 12 y lo puse allí, Hebreos 12, la parte del versículo 2, la parte B únicamente. Porque me quiero centrar en lo que les estoy hablando, la dirección de la palabra y cómo va al cumplimiento y cómo llegamos nosotros a obtener esa victoriosa redención que nuestro Señor Jesucristo había preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice Hebreos 12:2, debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Qué importante es llegar a meditar en lo que Dios está hablando a su iglesia. Todos nosotros los cristianos, todos los que llevamos el nombre de Jesucristo, debemos enterarnos permanentemente, diariamente, continuamente, acerca de los hechos de la cruz. Es que los hechos de la cruz no es lo que nos enseñó la tradición de ir a ver la película de la Pasión de Cristo el día de Semana Santa. No, esa fue una distorsión que pretendieron habernos enseñado y en la cual cayeron muchísimos en el engaño. Pero nosotros debemos tener muy claro que los detalles de la cruz, el misterio de la salvación, el misterio de la redención, el cómo Dios, al haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvarnos a nosotros que no teníamos, no merecíamos, no teníamos ningún derecho porque éramos pecadores consumados. Aquí no hay ni uno solo que pueda levantar la mano y decir, pero ojo, es que yo soy bueno. Ni uno solo, dice la Escritura. Entonces todos nosotros, como veíamos en las predicaciones, 2 predicaciones anteriores de los últimos 2 domingos, todos estábamos condenados con una sentencia condenatoria asegurada y era como si estuviéramos entrando a la cárcel del infierno
con boleta de entrada, pero sin boleta de salida. Nuestra confinación que teníamos asegurada en la sentencia y condenación era eterna y era en el infierno. Por eso nosotros debemos mirar a la cruz. Y tal vez esto nos pueda tomar toda la vida, el mirar a la cruz. Toda la vida de nuestra peregrinación en esta tierra debemos estar mirando la cruz y los hechos que allí sucedieron y todo el peregrinaje de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio para que podamos entender cuán victoriosa fue esa redención que Él hizo por nosotros. Por eso no podemos desperdiciarnos en otras cosas. Nuestra vida no puede ser desperdiciada pensando en cosas de este mundo. Usted sí tiene que trabajar, claro. Usted si quiere hacer una profesión, hágalo. Pero nunca olvide que su primera prioridad es Dios, el que le dio la vida, el que le dio aliento de vida. Hay gente que se trasnocha, se esfuerza y hace muchísimas cosas por un trabajo, pero así como lo hace por un trabajo y mucho más, debería hacerlo por esforzarse en conocer al Dios que le dio la vida. Porque todos debemos estar enterados de qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. La Escritura nos dice que Él experimentó gozo porque sabía lo que estaba logrando por nosotros al entregar su vida, al morir en la cruz. ¿Y cómo es esto? ¿Alguno ha visto alguna vez una película donde llevan a una persona a cumplir una sentencia de muerte? ¿La han visto? Nunca he visto una persona llena de gozo, como dice aquí. Dice que él experimentó el gozo, camino hacia la muerte. ¿Por qué? Porque él sabía lo que iba a obtener en su sacrificio, el dolor que estaba experimentando, como dijimos en la predicación anterior, no solo el sacrificio de su cuerpo, el dolor en su cuerpo, sino la separación de su Padre, cuando Él dice, oh Padre, ¿por qué me has desamparado? Él sabía que iba a atravesar, que iba a dar un paso, que estaba dirigiéndose hacia el camino de la muerte, pero tuvo gozo cuando supo, cuando nos vio a nosotros en el cumplimiento de su propósito, salvándonos de una condenación irremediable. No había otra solución, no había otro proceso, no puede haber otra salvación. No puede haber otro sacrificio, uno solo, un solo Dios verdadero, un solo Hijo, un unigénito Hijo. No pudo haber otro Hijo. Y esa semblanza que el Señor nos muestra desde el arca de Noé, como veíamos al comienzo de esta serie, y luego en el sacrificio de Isaac, esa semblanza que nos mostró lo que iba a ser el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, aquí lo estamos viendo en la consumación de la salvación, de la victoria que el Señor estaba asegurando para todo aquel que en Él cree. Eso nos tiene que mover el piso. Eso tiene que cambiar nuestra manera de pensar y por eso es que allá en Romanos 12:2 nos dice cambien su manera de pensar para que su manera de vivir cambie. Usted no puede andar orando y pidiendo a Dios que le cambie a su familia, que le cambie a sus hijos, que le cambie al esposo. El que tiene que cambiar es usted primero en el Señor. Humíllese, porque el que se humilla será exaltado. El que acepta que es un pecador y que necesita ser transformado, ese es el que es cambiado. Y esa es la familia que empieza a ser
entendida de la redención para la gloria de Dios Padre. Bien nos dice el Salmo 49:8. Miren lo que dice, hermanos. La redención no se consigue tan fácilmente, pues nadie podrá jamás pagar lo suficiente. Alguno de nosotros, como dice la Escritura, alguno podría ponerse por otro para salvarlo de una amenaza de muerte, pero ¿lo salvaría? Jamás. No existe. El único que lo pudo hacer fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, debemos entender que la redención tiene un costo inconmensurable. La salvación que nosotros recibimos cuando creímos en el sacrificio del Señor Jesucristo tiene un costo que nosotros nunca lo alcanzaremos a medir. No es medible, no es cuantificable, es algo que es inmensamente maravilloso. Por eso es una victoriosa redención, pues nadie jamás podrá pagar lo suficiente. Y fuera de eso, es gratuita. ¿Y saben qué, hermanos? Eso fue precisamente lo que la tradición enseñó, que podían pagarle a Dios en lo que llamaron en el pasado, en los años 1500, las mal llamadas indulgencias para comprar de él redención, lo cual era imposible. Sepa eso, mi hermano. Saque a la gente de la oscuridad, a esos familiares, a esos amigos, a esos conocidos suyos que ya están queriendo seguir perteneciendo a esa tradición. Sáquelos de allá con estas verdades. Hablemos claramente, enseñémosle a la gente la verdad, digámosle lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no miente, la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios no se equivoca, porque es inspirada por Dios. Es imposible que alguien pueda comprar algo de Dios, o como dicen en algunos sectores cristianos, mal dicho, que son herejías absolutas, donde dicen que es que le van a torcer la mano a Dios, o le van a pretender torcer la mano a Dios para que los bendiga. Dios hace lo que Él se propuso y punto. Martín Lutero, cuando se dedica a escudriñar las Escrituras, descubre estas y otras verdades más que lo llevaron a protestar contra el estamento religioso papal con sus 95 tesis que demostraban el desvío monumental en el que se encontraba la tradición religiosa de la época. Y hoy es igual. Hoy siguen vendiendo indulgencias. Vaya a cualquier iglesia y pregunte cuánto cobran por una misa. Y tienen rezos que dicen, y sacará un alma de pecado. Eso lo están haciendo hoy todavía. Estas verdades necesitamos conocerlas todos. El conocimiento que usted y yo recibimos del Señor al estudiar su santa palabra no puede quedar limitado al mero conocimiento como tal, porque estamos pecando gravemente delante del Dios vivo y delante del Dios verdadero. No, mis hermanos, un rotundo no, no es posible, porque Dios se dio a conocer desde nuestra creación para mostrarnos el gran propósito que tiene para con sus escogidos, es decir, para la iglesia. Como bien nos enseña, en su mente el Señor tiene planes de bien y no de calamidad
para asegurarnos un futuro y una esperanza. Entonces nosotros, que somos instrumentos en las manos de Dios, no podemos ir por ahí en silencio. No podemos callar. Nosotros debemos llevar la verdad, porque la palabra debe correr todos los días. Quiero decirte algo. Aunque tú no hables, el Señor seguirá haciendo correr su palabra y la llevará al cumplimiento. Pero muchos se aferran a eso diciendo, no, pues de todas formas el Señor va a cumplir y yo aquí me quedo tranquilo. No podemos hacer eso porque el Señor a todos en su iglesia les dio dones y talentos y hay algunos que los quieren enterrar y esconder para presentarse un día y decir, aquí están, te los devuelvo. No puede ser. Es muy importante, amado, que revisemos nuestras motivaciones particulares al acudir a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué vienes tú a la iglesia de Cristo? Piensa en eso. No puedes hoy sino hacer una reflexión. ¿A qué voy? ¿A pedirle a Dios que me bendiga? ¿A pedirle a Dios que me sane? ¿A pedirle a Dios que me devuelva esto y aquello? ¿A pedirle a Dios? Claro, tú puedes pedirle a Dios, pero ¿cuáles son tus motivaciones reales? Dios quiere más bien que tú te acerques a Él. ¿Se acuerdan cuando Él inicia su ministerio? Las primeras palabras que Él dijo fue, el reino de los cielos se ha acercado. Y se inicia su ministerio. ¿Ven la palabra corriendo? En el cumplimiento, en sus pasos. Él quiere, hijito, hijita, Él quiere que tú sigas esas huellas. Él quiere que tú veas con tus ojos espirituales las huellas de las pisadas de Jesús y las sigas vehementemente. No te puedes quedar quieto. Acuérdate que Él fue caminando. Él dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Pidan y se les dará, golpeen y se les abrirá. Aquel que pida se le dará. Eso debemos hacer, porque la redención debe ser entendida por cada uno en nuestro corazón con la sabiduría que Dios da. Es decir, tú puedes acercarte a Dios y con tus palabras, así como hoy ya sabes que la palabra cuando yo la dejo salir por mi boca se fue a cumplir y yo ya no puedo retenerla, asimismo el oído de Dios está atento cuando tú le digas, Señor, hazme entender sabiduría, esto que están hablando no lo comprendo. Háblame, Señor, tráeme a entendimiento, dame sabiduría, dame regocijo y ayúdame a comprender para que sea un verdadero hijo tuyo. Y el Señor, que tiene el oído divino atento a tu oración, te responderá lleno de gracia, lleno de favor hacia ti, porque te ama. Amén. Piensa en eso, medita en eso, seamos serios en eso. Isaías 44:6 dice, esto dice el Señor, aquí está hablando Dios. Esto dice el Señor, el Rey y Redentor de Israel, el Señor de los ejércitos celestiales. Y mire lo que Él dice de sí mismo, yo soy el primero y el último, no hay otro Dios. Amén. Ese relativismo que hoy están promoviendo
en todas partes, en los colegios, en las universidades. Se volvió debate en las propias familias diciendo, pero es relativo que yo sea esto, que yo sea aquello, que yo piense esto, que yo piense aquello. Todos pensamos diferente. Y si usted es cristiano, pues allá usted, pero yo soy esto. Y el Señor en su palabra, que es inerrante, la palabra de Dios no tiene errores, la palabra de Dios fue inspirada por Dios, nos dice que Él es el Rey, que Él es Dios, que Él es el Redentor de tu vida, que Él es el Señor de los ejércitos celestiales, que Él es el primero y que Él es el último, es decir, es el mismo Dios de la creación, de ayer, de hoy, de siempre, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Esa es la gran verdad. Y nosotros sabemos que no hay otro Dios. Nos llaman intolerantes cuando hablamos estas palabras. Y no somos intolerantes. Aprende eso, mi hermano. Eso no es ser intolerante. Eso es llevar la verdad en amor. Amén. La victoriosa redención entonces solo puede ser de un origen. Amén. La victoriosa redención fue propiciada por nuestro único y verdadero Dios, no de otro origen. Hay otros que en otros movimientos, en otras cosas, en otros caminos, en otras culturas, andan buscando iluminación. Pero la verdadera redención, la verdadera luz se llama nuestro Señor Jesucristo. Copie esta frase. Donde está nuestra atención, ahí está nuestra devoción. Párele bolas a eso. ¿Es usted ingeniero, médico, contador, administrador? ¿A qué se dedica? ¿Su atención está centrada únicamente en su trabajo, en su responsabilidad económica? Sepa que Dios provee todas las cosas. Sepa que Dios es el dueño de todo. Sepa que Dios proveerá y que su angustia no debe ser esa. Sus preocupaciones déjeselas al Señor, entrégueselas a Él y Él hará. Él hará, Él proveerá para su casa, Él sustentará su hogar, porque Él a sus hijos no los dejará ni los desamparará jamás. Dedíquese a conocer al Señor. Claro, vaya y trabaje porque Dios a través de su trabajo lo va a bendecir. Pero no diga como los demás, como decía, por ejemplo, mi papá, que me he roto los lomos toda la vida para traer un pan a esta casa. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí tenemos que trabajar. Sí debemos esforzarnos. Claro, porque no somos vagos, porque debemos aprender a trabajar como hormiguitas, pero sabiendo que el Señor es el que suple todas las cosas. Amén. Amén. Entonces, mis amados hermanos, no nos permitamos enredarnos en las culturas de este mundo. ¿Cómo lo haremos? Debemos modelar a Cristo en medio de las culturas en las que vivimos. Hoy hay culturas de toda clase. La cultura de estos, la cultura de aquellos, el movimiento de este y el movimiento de aquel. No se deje enredar por esas culturas. Más bien usted lo que debe hacer es, con el conocimiento de Dios, cristianizar la cultura. Haga eso. Cristianice la cultura. Los cristianos debemos ser hombres y mujeres de Dios, del Dios vivo y del Dios verdadero. Debemos llevar la verdad, debemos anunciar la verdad, debemos actuar como victoriosos hijos de Dios
que hacemos juntos la distinción porque no callamos, porque mostramos la verdad a otros y les ayudamos a salir del gran engaño de este mundo y de la tradición. No callemos más, mis hermanos. No podemos seguirlo haciendo. Sepa esto si lo quiere anotar. La tradición es traición. Y la tradición es una traición de doble vía. Han traicionado al Señor y nos han traicionado a toda la humanidad. Y se han traicionado a sí mismos con engaños, con malabares, con cosas maquiavélicas horribles. Y nosotros no podemos seguir admitiendo ese tipo de engaños. No que nos vayamos a hacer guerra. La guerra se hace es en la mente del creyente. Es aquí donde somos libres. Cuando entendemos. No se trata de ir a pelear absolutamente con nadie. Mire lo que nos dice, vamos a poner ejemplos, Mateo 23:13. Aquí está el Señor Jesús hablando y mire a quién les habla. Dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. ¿Y cómo los llama? Hipócritas. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Ustedes no entrarán y tampoco dejan que los demás entren. ¿Los estaba reprendiendo el Señor? Claro que los estaba reprendiendo. ¿Les estaba hablando la verdad? Claro que les estaba hablando la verdad. ¿Y cómo les estaba diciendo? Fariseos, religiosos e hipócritas. En otras palabras, les estaba diciendo, ustedes mienten. ¿Y a quiénes se estaba dirigiendo? Nada menos que a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley, a los que tenían sobre ellos la responsabilidad de guiar al pueblo de Dios y se habían desviado, imponiendo leyes que ni siquiera ellos mismos eran capaces de cumplir. Y por eso el Señor les dice que le cerraban la puerta del reino en la cara a la gente. ¿Y qué hizo la tradición? Exactamente lo mismo. Venga, si mató a una persona, venga, pague aquí tantas misas, que mañana usted es libre de eso. Ha sido completamente perdonado. Y le daban una lista de rezos que tenía que hacer y la gente se comía el cuento. Y hoy todavía sucede. Por eso dice nuevamente, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues cruzan tierra y mar para ganar un seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. Y él estaba hablándoles esto a ellos, mirándoles a los ojos. Él estaba con ellos ahí. Por eso lo mataron. Él estaba ahí, hablándoles la verdad para que fueran redimidos, para que recibieran la salvación que Él estaba caminando. ¿Se acuerdan al comienzo de esta predicación que Él iba caminando por el gozo que iba a obtener? Él lo veía y Él se acercó a ellos llevándoles el mensaje para que se arrepintieran, no para condenarlos. Los tenía que enfrentar con la palabra diciéndoles quiénes eran, qué estaban haciendo, cuál era su trasfondo, qué tenían que corregir, de qué tenían que arrepentirse, pero no lo hicieron. Por el contrario, el Señor sabía que su propósito se iba a cumplir. Y estos lo condenaron y por eso lo asesinaron. Duro, ¿cierto? Esto es duro.
Ahora, mirémonos a nosotros mismos. ¿Por qué no te miras un momento a ti mismo? Cuando yo estaba haciendo esta predicación, cuando la estaba preparando, mi mensaje, hasta que llegué a este punto, mi mensaje estaba dirigido en otra manera. Pero cuando empiezo a ahondar un poco en lo que dice aquí, dice, ¿qué aflicción les espera? En la Reina Valera, esta es nueva traducción viviente. En la Reina Valera dice, ¡ay de ustedes! Y aquí les está diciendo, ¿qué aflicción les espera? O sea, hay un juicio condenatorio para todo aquel que se dedica a desviar al pueblo de Dios del camino verdadero. ¿Y saben qué hacemos nosotros cuando ni siquiera nos miramos a nosotros mismos? Somos entes que estamos desviando a nuestra familia del camino. Hoy no voy a la iglesia, vaya usted. Es que ese pastor predica en tal manera, yo mejor no voy por allá. Es que esa iglesia es muy grande, o es que esa iglesia es muy pequeña. Es que la alabanza de esa iglesia no me gusta. Es que ese ministerio no es el que yo necesito. Miren lo que estamos haciendo. Dios quiere, por amor, que corrijamos esas cosas. Que cambiemos ese chip, que cambiemos esa manera de pensar, porque nos espera aflicción si no corregimos. Debemos actuar como hijos de Dios. Debemos ser sensatos y recibir la palabra que nos reprende, que nos corrige, que nos llama a quitar lo que está mal en nuestra vida porque nos está haciendo daño y peor, le está haciendo daño con nuestros hechos a los que nos rodean. Mis actitudes no pueden seguir siendo las mismas, hermanos. Vuelvo a leer esa parte que dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa? Pero miremos esto, ¿qué aflicción les espera a ustedes que van todos los domingos a la iglesia y fiestas de guardar? Son religiosos, van a la iglesia, se congregan fielmente, diezman, dan ofrendas, dan primicias, ayudan a los pobres, hacen muchas cosas. Y dice, pero cruzan tierra y mar para ganar un seguidor y luego, aquí le añado yo los hechos, con sus hechos lo convierten en un hijo del infierno, 2 veces peor que ustedes mismos. El testimonio. Mi testimonio, mi familia, mi esposa, mis hijos, los que me rodean, tienen que ver a Cristo Jesús en mí. Tienen que ver la luz de la verdad. Tienen que ver que aquí hay un testimonio donde no soy perfecto, pero estoy llevando el cambio, estoy llevando transformación a mi casa, estoy llevando edificación, estoy llevando amor, estoy dejándome discipular y estoy ayudando en el discipulado a otro, estoy caminando con el Señor como Él quiere, porque si no el Señor me dice, ¿qué aflicción te espera si no lo haces? Porque Él me amó primero. Victoriosa redención, mis hermanos. Victoriosa redención. No podemos tomarnos a la ligera la redención que Él compró, que Él pagó por nosotros. En Mateo 12:34 viene otra fuerte y nos dice, esta a mí me sonó más duro. Camada de víboras. ¿Cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. ¿Y saben qué hacemos?
Generalmente miramos al otro para acusarlo. Uy, el pecado que tiene esta persona, es que aquel toma mucho, es que este pelea mucho, es que aquel hace esto y aquello. Y nuestros ojos se dirigen, cuando leemos la palabra, se dirigen para acusar a otros. Es que este no quiere ir, este ama mucho el licor, a este le gusta mucho la pornografía, este hace esto y aquello, y no van al camino, pero no se atreven a mirarse a sí mismos. ¿Y qué de la envidia? ¿Y qué de la codicia? ¿Y qué de cuando yo digo que asumo un compromiso y después digo no tengo tiempo o no lo cumplo? ¿Qué de cuando yo digo cuenten conmigo para lo que sea? Y cuando vienen a decirme, ¿te acuerdas que dijiste que contáramos contigo? Qué pena, pero es que hoy estoy ocupado. Estás pecando, mi hermano. Estás pecando. Por eso el Señor dice así: ¿cómo podrán hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. En la Reina Valera nos dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y se acuerdan que iniciamos este sermón de hoy cuando les dije pongámosle atención a las palabras? ¿Tus palabras están bendiciendo a tus hijos? ¿Tus palabras bendicen tu casa? Es decir, la palabra de Dios está abundantemente sembrada en tu corazón de tal manera que tu palabra, cuando se habla, es la palabra de Dios, es la palabra memorizada de Dios en tu mente y que ha subido a tu corazón. Esa palabra es la que está dirigiendo tu hogar. Pues lo que está en el corazón es lo que determina lo que tú hablas. Las personas que son negativas, las personas que viven ensimismadas, las que viven en depresión, las que viven en angustias, las que le tienen miedo al futuro, las personas que dicen me siento solo, que experimentan soledad, es que fui abandonado, es que estoy muy triste por esto y aquello, es que no sé qué va a pasar mañana. Esas personas lo que necesitan es llenarse del Señor para que el Señor en su continuo y perfecto amor te reciba y te pueda expresar: no te preocupes, hijito, que tú estás en el hueco de mi mano. Mi vida está escondida con Dios. Amén. Eso quiere nuestro Señor. Cuando Él te llama a entregarte, Él puso la iglesia, fue Él el que creó la iglesia. La iglesia no nos la inventamos los hombres, la iglesia no se la inventaron los apóstoles, la iglesia fue creada por el Señor Jesucristo y los hombres han empeñado su vida en distorsionar la visión de la iglesia. Pero el Señor todo lo está recomponiendo. Por eso es que tú debes pertenecer a tu iglesia, en la iglesia donde estás siendo alimentado, nutrido, perfeccionado, corregido, donde tú veas que estás creciendo. Esa es la iglesia donde tú debes permanecer y pertenecer para que tu familia sea empoderada, para prepararse para el reino de los cielos. Así, de manera clara, específica, fuerte, contundente, Jesús habló a los maestros y fariseos porque sobre ellos estaba la responsabilidad de guiar al pueblo. Pero gracias a Dios por su gloriosa y victoriosa redención que nos sacó de esos lugares de culto ocultos, oscuros y mentirosos, y nos pasó de esas tinieblas a su luz admirable y nos asignó la gran tarea, mis hermanos, de dar a conocer a través de la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Amén.
Es debido a eso, amada iglesia, que nosotros no podemos callar. Nunca debemos callar. La verdad de Jesucristo, nuestro Salvador, y su victorioso plan de redención, debemos darlo a conocer cada día. Pero ¿sabe quién? Primero a nosotros mismos. Yo necesito predicarme el Evangelio todos los días, porque todos los días esta naturaleza de pecado que hay en mí, todos los días me convence de que haga todo lo contrario. Todos los días esta naturaleza pecaminosa que hay en mí me quiere convencer de que el mundo es lo más delicioso que hay, de que el paseo, la diversión, la fantochería y tantas cosas que es la oferta de este mundo me quieren convencer para que yo me desvíe del camino. Por eso debo vivir todos los días predicándome el evangelio de la redención, de la salvación, de la consumación del favor de Cristo hacia nosotros para poder estar y permanecer en el camino. Porque no hay otra manera. ¿Y sabes dónde sucede eso? En el cuerpo, en la iglesia, en Jesucristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. No puede ser que tú estás afuera. Hace unos días fui a un lugar a comprar algo y resultamos hablando de cristianos y de cristianismo con la persona que me atendía, un muchacho muy joven. Y le pregunto yo, ¿y a qué iglesia va usted? Me dice, no, yo voy a tal porque allá hay jóvenes. Pero entre semana voy a tal porque es que allá va mi papá y mi mamá. Pero los martes voy a tal otra porque allí, le dije yo, ¿cómo así? ¿Tú sabes, conoces verdaderamente a Jesucristo? Te invito a consolidar tu fe. Porque yo no puedo andar yendo allí porque hay grupo de alabanza que me gusta. Palabra de Dios porque me gusta en otro lugar. No, el Señor eligió la iglesia donde tú debes estar. Y donde tú sabes que estás siendo alimentado, pastoreado, ministrado, enseñado, discipulado, corregido y afirmado, ahí tú debes permanecer. Tú y tu familia. No puede ser que anden unos por allí y otros por allá. Eso no le agrada al Señor. El plan de redención, el Señor lo diseñó en una manera tan espectacular, tan bonita, que cuando nosotros, sus hijos, decidimos creer y obedecer, nuestro camino, nuestra familia, todo empieza a cambiar en una manera tan especial que por eso es que levantamos nuestros brazos y cantamos gloria a nuestro Dios, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque para siempre es su misericordia. Amén. Mateo 23, 27. Dice, ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Esta es otra fuerte. ¿Y a quién se la habló el Señor? A las cabezas. ¿Recuerdan, mis hermanos, el Salmo 133? Que esta semana, creo que fue el viernes, lo estábamos en el tiempo del devocional de oración en la madrugada del viernes a las 5 de la mañana. Angie nos ministraba con este salmo, dice, qué bueno, qué agradable es que habiten los hermanos juntos y en armonía, porque allí el Señor Dios derrama el aceite de la unción sobre la cabeza del sacerdote y desciende sobre todas sus vestiduras
hasta el borde. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Señor no te va a bendecir cuando estés por fuera de la iglesia, porque hay algunos que se han inventado que la iglesia del Señor Jesucristo no es verdad, que ellos son cristianos donde quiera que vayan. Eso es cierto en parte, no en todo, porque el cuerpo de la iglesia es uno solo. Esta es una iglesia local, pero pertenece a la iglesia de Jesucristo de toda la tierra. Entonces debemos vivir unidos, debemos propender por esa unidad y debemos andar revisando como en esta reprensión fuerte que el Señor nos dice aquí a la iglesia, que somos como tumbas blanqueadas, es decir, muy bonitos por fuera, pero por dentro, ¿cuándo nos examinamos? ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy engañando? ¿Soy un promotor de división en mi casa? ¿Es que no me gusta que no me den plata? ¿Cuáles son mis objeciones en mi hogar y por qué mi hogar, cuando yo me miro a mí mismo y solo miro a los demás para señalarlos, al papá, a la mamá, a los hermanos, y los miro solo para exigir de ellos, pero yo no doy nada? Entonces estoy siendo como esa tumba blanqueada, limpia por fuera, pero por dentro llena de inmundicia, de pecado, de contaminación, de cosas sucias que se tienen que quitar de allí. Recordemos esto, mis hermanos. Somos miembros de la familia de Dios. Somos soldados de Jesucristo, somos embajadores del reino de los cielos. Nuestra nueva identidad en Cristo nos demanda obediencia, sumisión, entrega, estudio, meditación, reflexión, es decir, llevar a cabo nuestra profesión de fe en Jesucristo. ¿Por qué? Porque un día cercano, toda la iglesia del Señor se va a levantar y va a expresar a voz en cuello: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y que aún está por venir. Digno eres tú, oh Señor nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, porque tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad. Ese es nuestro victorioso Redentor.